Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis con unas ganas tremendas de un espacio de la hora feminista, un espacio que hacemos, ya sabéis cómo, desde la premeditación y la alevosía, porque es la única manera de hacer agenda feminista en este único programa especial que decimos que hay en España, yo creo que hasta en el mundo, porque es cierto, un espacio en el que el centro de todo es la mujer. La mujer, un concepto del que se quieren adueñar y que por eso hoy estamos haciendo este programa y que, como dice Margaret Atwood, la escritora, la autora del cuento La criada, ahora ni siquiera a las mujeres se nos permite honrarnos y se nos permite nombrarnos como lo que somos por esa biología por la que hemos nacido, y sin embargo una parte de la población mínima sí que puede tener esa propiedad sobre una palabra que es en el fondo la opresión. Y como en este programa queremos traer luz y queremos traer las mejores referentes que puedan explicarnos con toda la verdad, nada más que la verdad, lo que significa la ley trans, bueno, pues hemos traído a dos mujeres que van a poner brillantez a todas las exposiciones que vamos a estar escuchando aquí esta tarde. No desvelo más, no os hago esperar más tiempo y os las presento. Alicia Millares, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Filósofa, escritora, conferenciante, batalladora nata. Sobre todo batalladora, en eso no cejaré en la vida. Sobre todo, últimamente con la que nos está cayendo. Pues sí, la verdad. Y a tu vera espero que muy bien acompañada, compañera Paula Fraga, jurista, conferenciante y también luchadora. Luchadora y batalladora como mi compañera y mi referente, que algunos seguimos el camino. Importante que estén aquí ellas dos, porque también lo que queremos es unir en esta cuarta ola las distintas partes y las distintas generaciones que estamos luchando por lo mismo, por un mundo mejor. Un mundo mejor que, aprovechando que estás aquí, Alicia, que hemos traído tu libro, Distopías patriarcales, que por cierto, si no lo conocéis o no lo habéis leído, ya estáis tardando poco en ir a las librerías, quiero utilizar el propio título de tu propio libro para hacer la pregunta, para empezar. La distopía ya no es distopía, es realidad y es muy dolorosa para el 52% de la población, que somos las mujeres. Estamos viviendo en plena distopía, sobre todo las mujeres. Los tiempos para las mujeres han sido siempre distópicos a lo largo de los siglos, pero quizá el momento actual es el más distópico, si cabe, porque siempre pensábamos que el problema de nuestras demandas iba a venir de la derecha conservadora, de la derecha política y de los credos religiosos. Lo que produce más consternación al feminismo es ver que esos tiempos distópicos están siendo acompañados por los discursos de la izquierda política, y que la izquierda política está contribuyendo a fijar la misoginia y a frenar el avance de las mujeres en igualdad. Por eso son terriblemente distópicos para las mujeres y para el feminismo también. ¿Qué le ha pasado, Paula, a la izquierda para que haya viralizado y se haya movido a la derecha? Pues yo creo que sencillamente está perdiendo el norte. Está perdiendo el norte. Yo como jurista puedo decir que además esta pérdida de norte se está introduciendo en las normas jurídicas a través de leyes identitarias y políticas identitarias, pero no solo en lo jurídico, sino también en lo político-social, ¿no? O sea, ahora pareciera que ser de izquierdas es bueno, pues cualquier cosa que se nos presente como tal, sin tener en cuenta el núcleo político central de las ideas que verdaderamente son de izquierdas, como son las marxistas o como son las feministas, a las que se les está obviando, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos están diciendo que la prostitución puede ser defendida desde posiciones de izquierdas o los vientres de alquiler, o sea, cuando desde una posición marxista, desde una posición socialista y feminista está claro por la explotación sexual y económica que supone de las mujeres, que jamás puede ser defendido. Y sin embargo, tenemos esa infiltración de ideas liberales, de ideas antifeministas, de ideas neoliberales dentro del movimiento feminista, lo cual es distópico y un peligro tanto para el movimiento obrero, que ya está absolutamente despolitizado y desmovilizado, como para el movimiento feminista, que está siendo desarticulado teóricamente y bueno, y está enfrentando esta amenaza de despolitización. Pero no solamente el movimiento social, el movimiento político, la propia sociedad está viéndose pues rota, ¿no? Podríamos decirlo así. Y como en este programa nos gusta testar y nos gusta saber qué es lo que está pensando la gente sobre los temas que estamos aquí tratando, el equipo de redactoras ha salido una vez más a la calle para saber qué sabe la gente de verdad, si es que sabe lo que se está hablando cuando estamos hablando de conceptos y cuando se está hablando de la ley trans, y hemos querido pulsar y saber qué es lo que sienten y lo que dicen.
ni me molesto porque siguen siendo personas para mí, ¿sabes? Tienen unas cuantas diferencias en cuanto a mí, pero siguen siendo personas para mí, o sea, no intento diferenciarlos. La verdad, no lo intento. Me parece perfecto, es un ser humano al fin y al cabo y tiene derecho a reclamar esos derechos. Nadie, es que es lo que te he dicho antes, nadie lo hace por gusto, me despierto y me voy a cambiar de género, eso lleva un proceso, incluso supongo que habrá terapias, han ido a muchos sitios porque lo hayan pasado mal, porque no les entiendan o porque de verdad sí que sientan otra cosa ellos, entonces yo sí que creo que habría que ayudarles de alguna forma. Justo, no creo que sea un capricho nunca en ninguna situación y que lo tienen claro. Supongo que es verdad que habría que estudiar que esa gente lo tenga claro, a lo mejor no con 5 años si un niño lo piensa por lo que sea, supongo que eso tiene que llevar, pero es que yo creo que eso lleva sus fases y realmente cuando se lo hacen es porque 100% lo saben. Que la transexual es de la sexualidad y transgénero es como los órganos del cuerpo. ¿Puede ser o me estoy equivocando? Que cada persona al final tiene sus propios derechos, o sea, ya no es por ser mujer o hombre, tienes derechos como humano. Entonces tampoco, vale, tú eres mujer, tú no puedes, tú eres hombre, tú no puedes. Es como que cada uno tiene sus propios derechos. A mí eso me parece una tontería, es decir, yo sí que lo veo bien porque al final, pues yo qué sé, si el señor se siente más a gusto en el baño de mujeres, ¿por qué no va a entrar? O sea, a mí no me causa un trastorno mental que diga. O sea, al final yo lo veo bien. Yo ahí no me meto, la verdad, porque es una cosa que ni me afecta, ni... A mí no me importaría porque una persona es una persona, al fin y al cabo la tienes que respetar por cómo sea. Luego ya de ahí hay que respetar a todo el mundo por igual. A ver, personas, derechos y respetos. Han sido 3 conceptos que han salido por boca de la gente que pasaba por la calle. Sí, pero en una confusión lamentable. Me ha encantado, porque realmente pone de relieve el plano en el que estamos. Todas las explicaciones que han dado las personas que han intervenido en esa encuesta no se han salido del plano emotivo. Es decir, no han ido más allá de las consecuencias, de los deseos, y qué consecuencias hay sobre determinados deseos en términos jurídicos, políticos y de derechos para un grupo social como es el de las mujeres. Y ese es el problema de nuestro tiempo, que la gente es incapaz de despegarse de su dimensión emocional. El hecho de que alguien diga yo quiero X, inmediatamente esa demanda no tiene por qué convertirse en una realidad jurídica. Y ese es el problema en el que estamos. La absoluta falta de pensar más allá del plano emotivo y del plano de la subjetividad. Las demandas pueden ser contradictorias, pero no todas las demandas son legítimas en términos jurídicos. Y ahí precisamente es en lo que estamos. Hay demandas que a nivel de interacción social, la gente que se pronuncie como quiera, siempre y cuando no quieran alterar, digamos, categorías jurídicas que son precisamente vitales, como son la categoría jurídica de sexo, por ejemplo, mientras no pretendan alterar significados sociales comúnmente compartidos. Esto es, que la especie humana de momento se divide en varones y mujeres, o macho y hembra. Es decir, y cuando tú ya tienes una pretensión de alterar esos significados sociales comunes, ya no estamos en el plano de las emociones. Y no es emotivo lo que hay tras la agenda trans. No es una presentación emotiva de yo quiero X, no. Lo que pretenden es una alteración de los significados sociales compartidos. Lo que pretenden es una alteración de lo que significa la categoría sexo y por lo tanto convertirla en irrelevante en términos jurídicos. Por lo tanto, toda la lucha de las mujeres se convierte en irrelevante. Es decir, estamos ante una, digamos, una agenda política que tiene unas dimensiones que son hiper negativas para la lucha feminista. Pero las personas que han intervenido en la entrevista, yo entiendo que no se mueven del plano emocional. No les corresponde a ellos tampoco generar la conciencia pedagógica de análisis de las consecuencias de determinadas demandas. Por lo tanto, me parece natural el modo en el que se expresan. Me parece natural. Pero nosotras no estamos aquí para eso. Estamos precisamente para explicar cuáles son las consecuencias realmente que hay
de determinadas supuestas demandas legítimas que se amparan nada más que en las emociones y en los deseos. Y el frente es el mismo. Los deseos, no todos los deseos, se tienen que trasladar inmediatamente en derechos. Y lo que no puede suceder es lo que está sucediendo a día de hoy, que se haga prevalecer los deseos sobre los derechos consolidados, y en este caso sobre los derechos consolidados de las mujeres. Este es el debate. Por lo tanto, claro que entiendo la respuesta de la ciudadanía, pero la exigencia no es a la ciudadanía, es a la clase política, a los profesionales jurídicos, a los profesionales de la salud, que no pueden pasar de puntillas por este debate, como pretenden. Paula, ya que estás aquí, vamos a entrar de lleno a las consecuencias jurídicas de lo que significa esta ley trans. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué consecuencias directas tenemos? Bueno, pues lo más importante son las implicaciones jurídicas del supuesto derecho de autodeterminación de género, ¿no? Que significa, bueno, pues eliminar los requisitos de la Ley 3/2007, que es la ley de cambio de sexo registral, que establece que para hacer ese cambio de sexo registral se pide un diagnóstico de disforia de género realizado por un profesional de la medicina o psicología y un tratamiento hormonal durante 2 años, si bien este último requisito es dispensable. Por tanto, a día de hoy lo único que se está exigiendo es ese diagnóstico de disforia de género, y eso es lo que se quiere eliminar. Con lo cual, cualquier persona que vaya cualquier varón que diga sentirse mujer y que vaya al registro civil a manifestarlo, pues valga la redundancia, por mera manifestación de voluntad, puede hacer ese cambio de sexo. Esto compromete todas las políticas de igualdad, todas las políticas cuya base configurativa sea el sexo, y compromete y contraviene leyes como por ejemplo la Ley Orgánica de Violencia de Género. Además, también es peligroso lo que se ha establecido respecto a los menores, ¿no? Por ejemplo, que menores entre 14, desde los 14 años pueden hacer este cambio de sexo registral. Además, puede ser valorado como una situación de riesgo que los padres se opongan a este cambio de sexo registral, con lo cual estamos hablando de una amenaza a la patria potestad o tutela. Por tanto, esta ley compromete el interés superior del menor, compromete los derechos de las mujeres. O sea, además, si cualquier, por poner un ejemplo concreto, si cualquier hombre, por mera declaración de voluntad, sin tener que hacer ningún tipo de tránsito, sin tener que bueno, pues pasar por los requisitos establecidos en la actual ley, dice sentirse mujer, pues puede entrar en cualquier espacio de las mujeres, ¿no? Y eso, bueno, pues puede comprometer la integridad física y moral de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito deportivo. O sea, si hombres, como ya ha pasado en otros países, si hombres autoidentificados mujeres entran a competir con mujeres, bueno, pues eso puede ir en contra de la integridad física y moral de esas mujeres deportistas que han luchado durante toda su vida para tener esas marcas, para que venga un hombre y las fulmine porque no hay juego limpio gracias a este tipo, bueno, gracias no, por culpa de este tipo de legislación. Fíjate, Alicia, antes en la encuesta que veíamos, uno de los encuestados decía: a mí no me molesta que si un hombre se siente bien, ¿por qué no va a entrar en ese espacio? Son espacios seguros, espacios reservados que necesitamos las mujeres, porque además está constatado con datos. Yo creo que la mejor explicación siempre es la de los datos, que aumenta en 9 veces el que haya en un espacio cerrado, en un espacio seguro, agresiones para mujeres en estos autoidentificados, personas autoidentificadas como mujeres. Nuevamente el deseo frente a la seguridad de las mujeres, de las niñas, que no se nos olvide. Está totalmente, fíjate, de nuevo, puedo decir, ya que has vuelto otra vez a la encuesta, una de las personas encuestadas comentaba que no tenía problema con cambiar de género. Claro, y tú dices, es que el género no se cambia, se combate. Es decir, ese es el problema. El problema es la terrible confusión, además inducida por los poderes públicos, tanto a nivel municipal como nacional como internacional, la terrible confusión entre sexo y género.
El género es la construcción cultural partiendo de una diferencia perceptible para todo el mundo, que es la diferencia sexual, es decir, el hecho de nacer mujer o el hecho de nacer varón. Y en torno a ello se hace una construcción social que implica todas las esferas de socialización, todas. No solamente son los roles sexistas, todas, en el plano simbólico. Y esa construcción social que parte de la percepción evidente para todo el mundo de la diferencia sexual, se le ha llamado género. Y precisamente el combate del feminismo es el combate contra esa construcción social que afecta a todos los órdenes de socialización, educativos, de salud, de poder, simbólicos, religiosos, todos están mediados por esas construcciones sociales. Y el feminismo lo que quiere es abatir esa construcción de la masculinidad y la feminidad. Y por lo tanto, cambiar de género es una expresión vacía. Porque si realmente quieres tener una política progresista, tú no cambias de género, lo combates y te conviertes en feminista. Si por el contrario lo que quieres es perpetuar esos patrones de socialización que, insisto, están en todas las esferas de socialización, esto es que hay una construcción dependiendo de el sexo con el que has nacido o de aquellos que supuestamente dicen pertenecer al sexo distinto con el que han nacido, si lo que pretendes es confirmarlo jurídicamente bajo los supuestos de identidad de género o autodeterminación de género, lo que estás haciendo es contribuir a la solidificación de todo lo que son los estereotipos sexistas, los estereotipos y los roles sexistas, y por lo tanto estás contribuyendo a la solidificación de la diferenciación, y por lo tanto estás contribuyendo a la solidificación de mantener viva la llama de la desigualdad en vez de combatirla. Ese es el problema, pero que, insisto, no se lo voy a pedir a alguien en la calle que tenga claras esas nociones, pero sí que es una exigencia que los poderes políticos, los poderes jurídicos, los poderes culturales tengan clara que no se puede jugar a la indiferenciación de sexo y género, porque si tú contribuyes a eso, estás contribuyendo a mantener viva la desigualdad estructural que las mujeres padecen. Y esa es nuestra batalla. Por cierto, nada fácil. Nada fácil. Vosotras sabéis lo que significa esa ley mordaza que se pretende. Nada fácil, poner, porque la emotividad está, es que ha inundado todos los planos de la institucionalidad, tanto política como jurídica como cultural, con lo cual el combate es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que no tengamos razón. Tenemos razón. El problema es que tienes que combatir todo ese magma emocional, de la cual además se han hecho defensores partidos políticos, judicatura, la cultura, ya diría que hasta lo religioso, si me apuran, ¿eh? Es decir, y ese es el problema. Pero bueno, ganaremos, ¿eh? Esas batallas las hemos dado siempre desde hace 300 años y, por cierto, las hemos ganado. Todas ellas. ¿Exagero si digo que hay pandemia de género ahora, Paula? Como lo que estás diciendo tú realmente. Efectivamente. Todo es género, nada es sexo, y donde todo es deseo frente a un derecho, todo, ¿no? Que es el que nos corresponde. Efectivamente. Antes ella hablaba de los deseos, y yo como jurista tengo que decir que los derechos nacen de necesidades, no de deseos. Y ni los deseos, ni las subjetividades personales, ni la identidad tienen que incumbir a la norma jurídica, ¿no? Y cuando lo hacen, ¿el resultado cuál es? Bueno, pues leyes como las que hoy aquí nos ocupa, el anteproyecto, la ley LGTBI, que es una ley técnicamente deplorable y con perjudiciales efectos sociales y nocivas afectaciones sobre nuestros derechos. Y por supuesto que hay pandemia de género, pero también desde lo jurídico, ¿no? O sea, porque nos estamos apartando jurídicamente de cómo hasta ahora se ha estado legislando, o sea, porque era la Ley Orgánica de Violencia de Género, Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, siempre fue muy clara respecto a qué es el sexo y qué es el género.
sexo, el género, bueno, estereotipos sexistas, todos esos roles, funciones que se asignan a las mujeres por nacer mujeres y que la norma jurídica tiene el deber de erradicar, ¿no? Y sin embargo, ahora con términos como identidad de género introducidos en la norma jurídica, que además no solo lo meten en la ley trans o en la ley LGTBI, sino que lo van metiendo en otras legislaciones. Legislaciones educativas, por cierto, muy peligrosas. Muy peligrosas, sí. Porque están llegando a las escuelas. Tremendamente. Tremendamente. Y eso creo que nadie es consciente, y no será porque no se está explicando ya lo que está pasando en otros países. Efectivamente. Tremendamente. A mí no deja de fascinarme, no deja de fascinarme. En la ley de violencia de 2000, ahora ya, ¿de qué año era? De 2004. 2005 la ley orgánica o 2000, sí, 2005. 2004. Y las leyes de igualdad, había capítulos dedicados enteramente a realmente conseguir por primera vez que se estabilizara en nuestros centros de enseñanza, digamos, una educación no sexista y una educación con perspectiva de género. Cuando decimos perspectiva de género, me gustaría que tuviéramos claro algunas cosas. Desde el feminismo se dice perspectiva de género, quizá en un resumen que hoy se ha convertido en lo que se ha convertido. Eso quiere decir pensamiento crítico sobre los patrones de masculinidad y feminidad. Como es muy largo, el feminismo ha dicho perspectiva de género, pero en el fondo lo que se quiere decir es perspectiva feminista. Perspectiva feminista, pensamiento crítico sobre cómo se llevan a cabo los patrones de socialización de mujeres y varones. En fin, ese es un colateral, pero a lo que iba de educación, no lo hemos logrado. Es decir, en la ley de violencia de género existía la figura que en todos los institutos de enseñanza secundaria tenía que haber realmente una persona referente que llevara todos los posibles problemas de violencia de género que se pudieran suscitar. No lo hemos logrado. Es decir, ya llevamos casi, sin ser exagerada, 15 años, ¿no?, de ley de violencia de género. Y estas modas es alucinante, o sea, es que a mí me llama la atención. Cada demanda feminista ha tardado en materializarse 30, 40, 50, 60 años. Oye, pero la demanda basada en la subjetividad es increíble. El tirón que tiene. En menos de 10 años está ya ubicada hasta en la enseñanza. Perdona, es terrible. Perdona que te rompa, ahí es muy claro el ejemplo de Argentina. No han podido abortar hasta hace 2 días. No, pero literalmente. O sea, porque este año se ha conseguido el derecho al aborto en Argentina y sin embargo es el país más avanzado, entre comillas, con la legislación LGTBIQ trans, que de hecho están exigiendo ya e implementando como medida que ni siquiera los documentos acreditativos de identidad, DNI, cédulas de nacimiento, bueno, etcétera, que ni siquiera ahí se pueda poner el sexo. Eso ataca contra toda la estadística desagregada por sexo y contra las políticas como decíamos antes, configuradas en base al sexo, y eso, por ejemplo, ha pasado en Argentina. Entonces te das cuenta de qué poca reacción tiene este tipo de legislación, que dicen, no, es para darle derechos, derechos a las personas transexuales. Mentira, porque no se le da ningún tipo de derecho. Si queremos hacer una legislación a favor de las personas transexuales, hagamos políticas de no discriminación. Que un empresario echa a alguien por su condición de transexualidad, tiene que haber una política antidiscriminatoria y que le caiga, dicho mal y pronto, un puro a ese empresario. Pero lo que no se puede hacer son este tipo de legislación que viene a borrar el concepto de sexo, ¿no? Y con esto ya acabo. Por eso es importante hablar de derechos basados en el sexo, porque lo que quieren ahora es hablar de derechos basados en identidad de género. O sea, y hay que destacar que hasta que no irrumpió la teoría queer en el ordenamiento jurídico, ni siquiera era necesario hablar de derechos basados en nuestro sexo, porque era de cajón, de sentido común, una evidencia que los derechos para las mujeres estaban configurados sobre esa base. Entonces, si borras esa base, estás acabando con las políticas de igualdad y haciéndolas ineficientes. Por eso, como juristas, es
importante hablar de derechos basados en el sexo para confrontar esa nueva configuración que quieren hacer alrededor de identidad de género. Yo, solo por apostillar un poco lo que está diciendo Paula ahora, y volviendo otra vez al tema de educación, a mí me sorprende, llevamos pues 40 años de democracia en España, intentando que la enseñanza religiosa esté fuera de las aulas. Y ahora no solamente tenemos un modelo religioso, sino que tenemos dos. El modelo de la religión católica, omnipresente en las aulas, y ahora otra nueva religión que viene con los mismos ímpetus que la religión clásica, que era la católica, es decir, la religión queer. Y digo que son religión, porque en el momento en el que certifican como dogma, que son las creencias y no la ciencia las que determinan el sexo, en el momento en el que alguien apela a las creencias, a la voluntad interior, a la subjetividad, se mueve en el plano religioso. Por lo tanto, tenemos un problema. O sea, no hemos erradicado todavía la religión clásica de nuestras aulas y ahora tenemos que combatir una nueva religión que tiene intenta tener la misma fortaleza y presencia que la clásica. Pero son creencias. O sea, son creencias. Y realmente es inaceptable que a día de hoy, y lo digo porque, claro, educativamente, la educación a mí me interesa mucho como docente, es inaceptable que a día de hoy se intente trasladar en las aulas que la especie humana no es binaria. Y tú dices, perdone, ¿de dónde venimos? No, es igual que si me dirán, la especie humana no es bípeda, y dices tú, perdone, no es binaria, que es una de las creencias, o que el sexo no viene determinado por la ciencia ni por la percepción, lo que sufrimos son todos ilusiones ópticas cuando diferenciamos a los sexos, sino que viene determinado por mi creencia. Y dices tú, ¿cómo? La asignación, que se dice ahora, ¿no? Esa Exacto. neolengua también. Esa neolengua. Entonces, claro, tú dices, perdone, vamos a ver. Entonces, produce perplejidad, por no decir desolación, este tipo de acomodo de todas las instancias públicas en general. Y ahí es donde realmente también Paula seguro que podría aportar mucho, ¿no? Es decir, cuando tú ves que de repente en menos de 10 años una agenda basada en creencias y en subjetividades inunda todas las esferas institucionales, a mí, siento tener que decirlo, no me queda más que decir que debe haber algún sostén económico por detrás que lo impulsa. Es decir, algún lobby económico, alguna cuestión económica. Pero ¿por qué tenemos que hace que todos cierren los ojos? Alicia, ¿por qué no hablamos de que verdad hay un lobby político, un lobby transgénero a nivel internacional? Sí, bueno, porque basado en la farmacia. Quería ser un poco más. Quiero decir, no, aquí no estamos mandando con paños calientes, porque realmente lo que queremos es desenmascarar todo eso. ¿Y cómo se están dejando comprar? Todos y todas aquellas que están defendiendo. Pero si no es una cuestión de dejarse comprar, es una cuestión de que el dinero fluye, parece ser como el género, y oye, el dinero fluye y hay personas, oye, ¿por qué le tienes que pedir a las personas una probidad moral de la que a lo mejor carecen? Totalmente. Y ahí, hablando de lobby transgénero, me vais a permitir que haga la referencia a Alianza contra el Borrado de las Mujeres y nuestra página. Las dos estamos en esta organización que precisamente nació para luchar contra las leyes de autodeterminación de género y para dar todo este tipo de políticas identitarias. Y ahí precisamente en esa página, o sea, podréis encontrar un apartado que se llama Lobby Queer, Lobby Transgénero, donde se expone vías de financiación, o sea, que no es nada inventado, ni es nada, si es que además no se esconden, o sea, no se esconden y no tienen ningún miedo bueno, porque son sistémicos, porque son parte del poder y entonces no necesitan
estratagemas de ningún tipo, y como no se esconden es muy fácil, y ahí está todas esas vías de financiación que están haciendo que estas políticas se implementen con esa rapidez. Así que yo animo a que entren en la página de Alianza contra el Borrado y lo vean. Esos lobbies que además están muy bien interrelacionados, no solamente con el borrado de las mujeres, sino con la prostitución, con los vientres de alquiler, con todo aquello que significa patriarcado en estado puro. Alicia. A ver, la agenda de lo queer tiene 3 pilares básicos, 3, que son la posición favorable a la prostitución, la posición favorable a la práctica del alquiler de vientres y la posición favorable a las leyes trans. Qué casualidad que todas ellas son negocios económicos, o sea, están de acuerdo con aquello que genera realmente unos dividendos muy sustanciales y sustantivos y para los estados también. Nunca nos olvidemos de algo, que el PIB hace unos años se corrige para introducir la prostitución porque realmente hacía aumentar el PIB. Y que no fue solamente en España. Entonces, estamos hablando de una agenda que tiene, digamos, una agenda que tiene estos 3 pilares: favorecer la prostitución, favorecer la práctica del alquiler de vientres y favorecer las leyes trans. ¿Por qué? Porque detrás hay negocio, claro que hay negocio, pero un negocio que afecta a los laboratorios farmacéuticos, por supuesto, en 2 de ellas, de una manera muy evidente, pero afecta a mayores negocios, no solamente el farmacéutico. Entonces, por favor, y esos 3 pilares no son agenda feminista, no lo son. ¿Por qué? Porque para llevar adelante esa agenda, prostitución, pro vientres y pro trans, necesitas necesariamente, qué mal ha salido eso, necesitas realmente alterar y contravenir los derechos de las mujeres. Es que es tan evidente que quien no lo quiera ver, oye, yo lo siento. De las mujeres, y algo muy grave que está pasando con la infancia, que estamos reclamando, que no se puede ni se debe tocar, y sin embargo es un concepto muy vendible, sobre todo cuando en los medios de comunicación salen casos de niños y de niñas que con 5 años incluso te están diciendo que ya tenían la claridad de que iban a ser lo contrario de lo que nacieron, ¿no? Cuando ahí el problema que deberíamos de ver no son las criaturas, sino quién está alrededor de esas criaturas y cómo se está permitiendo esa mercantilización y esa dureza, ¿no, de la vida que van a tener. Yo voy a ser muy breve porque Paula lo va a contestar muchísimo mejor que yo. Te está echando la pelota. Es decir, yo lo único que digo es que si tú haces eso con los menores, por eso digo que hay toda una industria detrás, muy potente, apostando por eso. Pero tú a un menor de 12 años lo conviertes en máquina, digamos, demandante de hormonas, demandante tal, y es a perpetuidad. Clientela fija. Clientela fija, a perpetuidad, para siempre. Vamos, negocio boyante, ¿eh? Cuanto primero empiecen, más negocio. Efectivamente, o sea, está habiendo una instrumentalización de la infancia por parte de estos lobbies e incluso también por parte de quien tenemos en instituciones absolutamente deplorable y condenable y execrable, ¿no? O sea, porque no se puede, como decimos, utilizar a los niños y a las niñas para tratar de implementar este tipo de legislación. Y es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo cuando niños y niñas pequeñas están en la tele diciendo que se sienten del cuerpo, que se sienten que nacieron en un cuerpo equivocado, que se sienten del sexo contrario, además con unos discursos absolutamente calcados los unos de los otros, que es obvio que eso no nace de no sé qué sentimiento interno, o sea, eso nace de donde nace, ¿no?
y entonces se está haciendo esa instrumentalización, y no olvidemos que cuando los niños y las niñas empiezan con bloqueadores de hormonas y luego empiezan con el tratamiento cruzado de hormonas, como decíamos, estamos medicalizando a niños y a niñas sanas de por vida, estamos haciendo pacientes sana de por vida. Hombre, llamarnos conspiranoicas o decir cualquier acusación contra nosotras por decir que es que aquí ha visto un filón enorme la industria farmacéutica, pues yo creo que el problema es quien nos profiere esos insultos de que no quiere abrir los ojos a una realidad, ¿no? O sea, solo hace falta ver, bueno, qué tipo de negocios ha hecho a lo largo de su existencia la industria farmacéutica, o sea, simplemente con el objetivo de ganar dinero, ¿no? O sea, que para eso es una industria privada. Pues lo mismo se está haciendo con esto, por eso es una instrumentalización que supone un maltrato a la infancia. Y no nos podemos olvidar también el problema que trae este tipo de legislación para los padres y las madres que quieran simplemente, bueno, pues tener una opinión psicológica sobre el proceso que está pasando su niño o su niña, y que eso puede ser, como decíamos antes, visto como valorado jurídicamente como una situación de riesgo, lo cual eso amenaza, hay una enajenación de la patria potestad o de la tutela, una amenaza a la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy peligroso. Parece que se quiere sacar de delante, bueno, pues a quien puede proteger a los menores, o a quien pueda estar, bueno, pues pasando por una situación de disforia de género. ¿Que quiénes son? Pues los profesionales sanitarios y los padres. Entonces, por eso decimos que estas leyes no solo no van a favor de los derechos de las personas transexuales, sino que las perjudican, porque se están sacando esos factores de protección para las personas transexuales, que son un tratamiento psicológico, el caso de acompañamiento médico, el caso de cursar disforia de género. Alicia, muy grave también lo que está pasando en las instituciones, en la educación, y tú seguramente estás pulsando y lo estás tocando muchísimo más que cualquiera de las personas que estamos hoy aquí. Esa policía del género que también se dirige ahora para que el profesorado, que no está formado, como estábamos hablando antes, en perspectiva feminista, sí que esté formado en perspectiva transactivista. Y esto ya es rizar el rizo, pero provocar muchísimo más dolor a una juventud que en esa etapa está, cuanto menos, porque todas hemos sido jóvenes, un poco como equivocada, ¿no? Entonces, lo que te pueda pasar en ese momento, a las consecuencias que vas a tener de por vida por esa decisión que tú crees que es la adecuada en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa con ese profesorado? ¿Cómo se puede hacer? A ver, es muy complicado porque, primero, quizá la adolescencia, y tomando la adolescencia en un sentido muy amplio, desde los 11 años hasta los 16, es quizá la fase más inestable en la vida de unas personas, donde la vulnerabilidad, la falta de autoestima, la constante percepción de que tu cuerpo no es el cuerpo que conviene a esos momentos, es brutal. Entonces a mí me parece lo que dice Paula, me parece inmundo manipular a esa población vulnerable, porque sabemos que es el momento, la fase vital de una persona donde la autoestima está más baja, y te venden una solución. Una solución en una persona que todavía no tiene la madurez para discriminar, y te la compra. Por eso la están comprando fundamentalmente las niñas, las adolescentes. Que además un 4000%, según ya hemos estado viendo, en países como Gran Bretaña, donde nuevamente son siempre las niñas. Pero me preocupa también, y mucho, lo que acabas de decir de la policía del género. Antes dije que esto de lo trans se está pareciendo a un credo religioso, y que como tal credo religioso tiene sus propios tribunales. Les hemos llamado clásicamente Inquisición. Esos tribunales de credos religiosos lo que pretenden siempre es coartar y limitar la libertad de expresión. Bueno, pues el credo religioso trans se ha inventado con el apoyo, y eso es lo terrible. Con el apoyo de partidos políticos y con el apoyo del sistema jurídico, se ha inventado, que va camino de convertirse en realidad, los delitos de odio, que no es otra cosa
que la persecución de la opinión discrepante, que no es otra cosa que una ley mordaza. Y a mí eso sí que me gustaría que quedara claro en estos últimos momentos. Es decir, lo trans está instaurando una ley mordaza que quiere a toda costa evitar el pensamiento crítico y las opiniones divergentes. Y ya decir una cosa por último. El feminismo nunca se ha servido de los tribunales para ganar. Se ha servido de los argumentos de razón. Y hemos combatido las opiniones contrarias, que mira que las hay, y duras, con argumentos de razón. Y hemos ganado la pedagogía cívica. Por lo tanto, si mis argumentos de razón no son los adecuados, lo que pido es que se me combata con argumentos de razón, no llevándome a los tribunales. Nada más. Esa ley mordaza, qué importante, porque además nos amordaza por donde saben que nos pueden coger, que es por el bolsillo. Efectivamente. Callan por el bolsillo o porque, como estamos viendo, muchísimas profesionales, de las pocas que están alzando la voz, con quitarles el puesto de trabajo, que esto también es muy grave y esto también es perseguible a nivel del propio derecho, ¿no? Acusaciones. Sí. Y con acoso y con amenazas. Bueno, aquí todas, incluida la presentadora, hemos sufrido en varias ocasiones, bueno, pues esas campañitas de cancelación y esos acosos, difamaciones, injurias, calumnias, o sea, y simplemente por explicar las implicaciones jurídicas y prácticas de este tipo de legislación, ¿no? Desde luego, o sea, ella habla de religión queer, yo hablo de fundamentalismo queer, o sea, porque son profundamente sectarios. Nosotros ofrecemos argumentación y en contrapartida lo que recibimos son amenazas, acoso, insultos y bueno, acusaciones falaces de que tenemos todas las fobias, transfobia, surrofobia, putofobia y todas las que se inventan este tipo de movimiento, que bueno, en ese sentido, recordar a la maestra Valcárcel, ¿no? Cada vez que escuchéis la palabra fobia, que sepáis que quiere decir silencio, callaos. Entonces, ¿qué es lo que está también pasando con delitos de odio y bueno, y con la mordaza que nos quieren poner? Porque no es solo esta hegemonía cultural queer que está amenazando a feministas, a juristas, a profesionales, que estamos explicando las implicaciones de esto. Es que además esta ley trans, esta ley LGTBI, trae consigo un régimen sancionador durísimo, durísimo. O sea, está hablando el gobierno ahora de que quiere derogar la ley mordaza, cuando resulta que nos va a poner una a través de la ley trans tremenda, ¿no? O sea, es puro cinismo político. Y por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, ¿no? O sea, de cómo sería este régimen sancionador, hablamos de multas de 200 a 150.000 euros. O sea, le están llamando a la una conducta que podría ser tipificada como odio. Bueno, pues simplemente lo que ellos llaman terapias de conversión, ¿no? O sea, os quiero leer concretamente. Dice: se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contradiccionamiento en cualquier forma destinados a modificar la identidad sexual o la identidad de género. Pero es que el problema es a qué le llaman terapia de conversión, porque le están llamando terapia de conversión a que un profesional de la psicología o que a un profesional de la medicina quiera indagar las causas de la disforia de género y que acompañe en esa disforia de género. Si el paciente llega y dice: yo me quiero hormonar y yo quiero esto, yo quiero tal, y él le lleva la contraria, le pueden caer con esta ley 150.000 euros de multa a un profesional que está haciendo su trabajo. Y por ejemplo, a mujeres críticas como yo, ella como filósofa, yo como jurista, todas desde Contraborrado, tú como periodista crítica también, quien sea, por ejemplo, por expresar ideas en redes sobre estas implicaciones jurídicas y prácticas de las leyes, pues te pueden caer unos multas, bueno, 1.000, 2.000, 3.000 euros en función de la gravedad tipificada en esta ley trans, que es una nueva ley mordaza, además con conceptos jurídicos totalmente indeterminados, con un régimen sancionador que no se ha visto para ningún otro grupo, invirtiendo la carga de la prueba de forma que quien emita un comentario en redes tiene que demostrar que no lo hace movido por el odio. O sea, tienes que demostrar tú que no estás movido por el odio para, por decir, o sea, por explicar estas implicaciones, ¿no? Esto es lo que se llama en derecho una prueba diabólica. O sea, es que es imposible de probar con qué ánimo estabas haciendo ese
ese comentario. Por tanto, hay una mordaza político-social y hay una mordaza jurídica que va a ser efectiva con esta ley trans. Bueno, pues se ponen cuanto menos los pelos de punta. Pero yo creo que en esta hora se nos ha hecho muy cortita, pero espero que algunas personas hayáis podido aclarar conceptos que no tuvierais tan simplificados como hemos estado viendo aquí. Sí que me gustaría acabar con una frase que tú tienes también, Alicia, que ante esta impostura y ante esta ley mordaza, la única salida que nos queda es la de la rebeldía feminista, ¿verdad? Así es, o sea, no hay otra. Es decir, contra las distopías, rebeldía feminista. Pero rebeldía feminista quiere decir lo que quiere decir, que es que las feministas estamos cargadas de razón y de argumentos. Y que no tenemos fobias. Y que no tenemos fobias, no fobias ninguna, yo no tengo ninguna, la verdad. Solo son argumentaciones. Pues hasta aquí ha llegado este nuevo encuentro. Espero que hayáis, como he dicho, aclarado, sobre todo porque aquí estamos para poner luz ante tanta oscuridad, y sirva esto para seguir esgrimiendo la bandera de la verdad, de la honestidad y de una sociedad justa, que es lo que pretendemos. No queremos otra cosa más que verdad y igualdad y democracia, en definitiva. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y os esperamos en breve en el próximo encuentro que vamos a tener aquí, en La Hora Feminista. Gracias.